Hola, ¿qué tal? Soy Eric de CIFAE Chile. Hoy día les quiero proponer un caso realmente extraordinario, el caso del Cabo Valdés. Vamos a intentar descifrar qué pasó con el caso, por qué el Cabo Valdés cambió su testimonio de un momento a otro. Pero vale la pena recordar algunas cosas, algunos detalles interesantes. En el año 1977, en Pampa y Uscuma, un grupo de soldados eh, estaban apostados en una caballeriza, ¿cierto? Custodiando supuestamente unos caballos. Ok. De repente, tipo 3 de la mañana, 4 de la mañana, aparecen unas luces, dos se supone, que una cae detrás de un cerro y la otra se aposta delante del cerro y empieza a iluminar el valle completo. Los soldados obviamente se asustaron, el cabo Valdés asumió su rol de cabo porque los demás eran unos simples conscriptos, estaban haciendo su servicio militar, y él asume el rol que le correspondía en ese momento. Pero supuestamente se supone que el cabo Valdés habría subido a la nave, habría traspasado una luz, habría estado 7 días en esta nave y mientras los soldados para ellos eran 10 minutos, 15 minutos. El cabo regresa. Supuestamente estos testigos que lo rodeaban dicen que el cabo cae del cielo. Cuando despierta dice, ustedes no saben de dónde somos ni de dónde venimos. Y da una carcajada, una risa, ¿no? Eso es lo que se comenta. El cabo habría quedado totalmente desmayado, volvía en sí, se volvía a caer. Eso es lo que cuentan los testigos que él tiene. Sin embargo, posteriormente, Patricio Burleme habría escrito un libro al cual aconsejo, recomiendo leerlo. Hizo una muy buena investigación. Pero con todo, creo que a Patricio Burleme le faltaron algunos detalles que podrían haber clarificado el caso un poco más. ¿Por qué? Porque cuando a Burleme entrevista a Cabo Valdés habría contado otra historia. ¿Qué dice Cabo Valdés? Que habría visto estas luces efectivamente y que en un momento dado ellos se toman con los soldados, él se separa de los soldados, se da la vuelta por una muralla, una pila de piedras, desaparece ahí y se pone a orinar. Dice él que siempre los miraba, hasta que se dio cuenta, parece ser, que estos soldados se empezaron a preocupar de él y empezaron a decir, bueno, vamos a buscarlo, y ahí el cabo aparece. Y les dice, aquí estoy. Pero se subió a un montículo de piedras y el cabo salta hacia donde están los soldados. Y según el cabo hoy, los soldados interpretaron como que él había caído del cielo. Según el cabo Valdés, él siguió todo el juego como correspondía, a algo más inventado como supuestamente nos lo quiere contar el cabo. Pero vamos a ir viendo algunos detalles muy interesantes, muy interesantes, que nos van a ir arrojando mucho más luces todavía. Con todo, a mi entender, y es lo que voy a tratar de explicar en la medida que vayamos avanzando en esta investigación, Patricio Burleme dejó de lado algunas pistas que a mi entender son muy interesantes, de que él las haya podido capturar, pero no lo hizo. Es lo que vamos a ir descubriendo poco a poco y voy a proponer, ¿cierto? Eh, ¿Por qué Patricio Burleme no siguió la pista que yo les voy a dar a ustedes en unos momentos más? Pero no es todo. CIFAE tuvo a su cargo la investigación de un caso espectacular, que es el caso del Regimiento Huamachuco. El caso del Regimiento Huamachuco acontece en el mismo, casi en el mismo lugar donde supuestamente el cabo y su tropa, perdón, sus soldados que estaban con él, habrían visto estos dos objetos. Es importante agregar que Patricio Burleme
se me fue esa parte, concluye que preliminarmente, que bien pudieron haber sido helicópteros norteamericanos, según se lo dice un militar chileno a él, ¿ok? Que estuvieron haciendo pruebas en esos tiempos, el año 77, ¿cierto? Donde teníamos problemas con los argentinos, los peruanos, los bolivianos, y era conveniente, digamos, tener un poquitito a los americanos a favor nuestro, a favor de Chile. Recordemos que teníamos la enmienda Kennedy que nos impedía comprar armas a Estados Unidos, sin embargo, y supuestamente los gringos estaban aquí. Y por su parte, los rusos estarían a favor de Perú, Bolivia y Argentina. Pero, como decía, CIFAD estuvo en el lugar. Nosotros estuvimos investigando el caso del regimiento Huamachuco. Voy a poner ahora un mapa para que ustedes se puedan ir dando cuenta de las ubicaciones específicas. Y fuimos a investigar el caso del regimiento Huamachuco y les voy a presentar ahora algo para que ustedes puedan identificar mejor el lugar donde el cabo Valdés tuvo su amestamiento con sus soldados. Los invito a ver un cortito. Bueno, supone que aquí estaban las caballerizas, ¿ya? Y estarían derrumbando todo esto de acá, ¿ya? Como pueden ver aquí, vamos a tratar de ingresar por el otro lado, ¿ya? La música es de los militares, por si acaso, no es nuestra. Esto debe ser de los muros antiguos, ¿ya? Que probablemente aquí donde se ponían los caballos según el cabo Valdés. Pero esto ya está realmente en ruinas. El lugar en sí es maravilloso, ¿ya? Pero bueno, aquí estamos, donde dice Valdés que junto a sus hombres vieron un ovni que se acercó a ellos y que se relaciona, obviamente, podríamos relacionarlo con lo acontecido con el regimiento Huamachuco desde los años 82 en adelante. Sabemos que lo ocurrido con cabo Valdés ocurre en el año 77, en abril, pero de ahí se suceden muchas cosas más en todo este sector, ¿ya? En todo este sector de acá, de lo que tiene que ver con Pacoyo, Putre, el sector del Polvorín donde vamos a ir mañana, ¿ya? Y es realmente un lugar muy hermoso. Tiene unos contrastes muy bellos entre bello y entre verde y desértico. Bueno, vamos a ir a ver otra ruina de esta caballeriza. Ahí sacaron todo lo que había ahí. Esto sí, esta corrida de agua yo creo que es nueva. Esa es nueva. Tiene pinta de ser algo de esto nuevo. Ya, pero Ya. todo esto era igual. Todo eso está en el puro piso, todo eso para allá. Obviamente que esto tiene que estar muy cambiado a como estaba el momento en que el cabo Valdés tuvo su avistamiento junto con sus soldados, ¿no? Tiene que haber sido bien diferente. Pero ahí bien podemos ver un muro que, para lo que yo entiendo de esto, es mucho más antiguo de lo que hay allá atrás. Claro que sí. Acá. Regimiento Huamachuco, aquí en Pacoyo. Vamos a hacer el intento por entrar porque esta es la idea. Pueden ver allá otra vez más los nevados de Putre. Esas son las cuadras que siempre Víctor nos habló. Ya vamos a hablar con Víctor y vamos a preguntar algunas cosas. Dónde se posicionó el OVNI en el año 83. Vamos a ver todo esto. Esa es la idea. Estas son las famosas cuadras. Si te puedes estacionar al frente, dale uno.
Oriente, hermano. Pero bien para allá, bien para allá. Bien para allá. Hay como 10, hay como 6 soldados en el... Arriba de la Virgen está el Garrafil, ahora no está. Ah, ¿Cuál virgen, Víctor? A la izquierda, ahí está la gratuita. Aquí vamos a tratar de pararnos, vamos a grabar. Aquí. Víctor, ¿dónde estás ahí tú? ¿Te acuerdas de dónde la cuadra que estaba ahí? Nuestra compañía está más al medio. Sin apuntar, sin trata de no apuntar. Más al medio. ¿Ya? De color blanco, alumínico. ¿Pero ya no estaría? Ya no está. ¿Tu ya. cuadra? No se ve. No. ¿Y dónde se habría apostado el ovni? Del cerro que está ahí, ¿Ya? por esa cuadra andan caminando los soldados que andan en ese sector. ¿Sí? A la izquierda, allá estaban nuestras compañías. ¿Pero dónde se apostó el ovni según tú? Sobre los techos de la unidad. Porque De esta estas es unidades nueva. que están acá, Esta es nueva. Esas son las antiguas, las ¿Ya? sólidas. ¿correcto? Esas son las compañías antiguas, esta es nueva. Y Ok. en ese sector donde se ve al medio, esa es otra de las antiguas. ¿Ya? Esa es la que cubrió la nave, Ok, o sea, la nave habría iluminado todo esto que está acá. completamente, Todo esto que está acá completo. completamente. Ok, Y esa era la guardia principal, allá. ya. Y más a la izquierda está la gruta y está el garrafilo arriba. Allá arriba. Sí, ahí, arriba de la gruta está el garrafilo. Ok. Y al lado izquierdo está el equipo electrógeno. Bueno, aquí estamos. Vamos a tratar de ingresar a ver si nos permiten entrar a las cuadras. Ojalá que sí. ¿Les puedo preguntar si han visto algo alguna vez? Es que eso ya sería dar una declaración. Y ahí no estamos autorizados. Ya, bueno. Gracias. Aquí le podemos hacer una foto. Sí, pues, pero pongámonos más allá porque aquí no saben nada. Pues. Cuidado, de repente pasa un camión, güey, y ya la cagá. Ya. Bueno, aquí estamos en el Huamachuco, Pacoyo. Esa era parte de nuestra misión. Allá tenemos dos soldados que nos están vigilando y nos están diciendo que no podemos grabar, pero no estamos haciendo los tontos. Nos están apuntando casi. ¿Ah? Aquí estamos en lo que Víctor nos indica que eran los polvorines. Aquí también hubo bastante avistamiento, según nos indicaron los mismos ex soldados del regimiento Huamachuco que nos han dado su testimonio. Ok, permítanme mostrarles a continuación el contexto geográfico que envuelve la zona donde el cabo Valdés tuvo su avistamiento junto con sus soldados y donde ocurren también los hechos ufológicos con respecto al caso del regimiento Huamachuco. Acerquémonos a Putre, vamos viendo al norte de Chile, ¿cierto? Cercano a Arica, ya es casi en la frontera con Bolivia, Perú. Nos vamos encontrando con Putre, como lo estoy mostrando acá, ¿ok? Hacia la izquierda, hacia el oeste, tendríamos Pampa y Uscuma, donde el cabo Valdés habría tenido su avistamiento. Pero si corremos hacia la derecha, hacia el este o noreste, nos encontramos con el regimiento Huamachuco en Pacoyo. Voy a hacer un acercamiento acá. Permítame ahí, ahora sí. Ok. Lo que estamos viendo aquí son lo que se le llama las cuadras, donde los soldados habitaban en este regimiento. Aquí podemos ver algunas que están ya desarmadas porque este regimiento se desalojó. Igualmente hay guardias, como ustedes vieron en el video que les mostré. Y en el año 1982 es la primera vez que se posiciona un objeto de forma circular sobre el regimiento, de aproximadamente unos 50 metros de diámetro, con diferentes luces de colores. Iluminó todo el regimiento. Y, como vamos a ver más adelante en los testimonios, los tenemos grabados, se los voy a mostrar, quedó la estampilla de soldados, la verdad que pasaron mucho susto. El año 1983 se repite exactamente el mismo evento. Y a contar del 82 para adelante, empiezan a ocurrir eventos en todo este sector que está acá, que son realmente impresionantes. Pero si hacemos un alejamiento, y yo creo que ustedes noten este detalle que es interesante, acá tenemos las tres ubicaciones, ¿ok? Regimiento Huamachuco, Putre y Pampa y Uscuma, donde el cabo Valdés dice haber tenido su encuentro. Ok, si ponemos la regla, esto más o menos para que ustedes se hagan cuenta en distancia, voy a correr esto un poquito, ahí. Si ponemos la regla más o menos desde aquí hasta el regimiento Huamachuco en Pacoyo,
Hay más o menos unos 6 kilómetros de distancia en línea recta. Lo cierto es que uno tiene que seguir un camino por acá, ¿cierto? Va subiendo por aquí, etcétera, etcétera, y hasta que llegue al regimiento. Nosotros fuimos en vehículo desde Putre hasta el regimiento Huamachuco, en Pacoyo, y nos habremos demorado no más allá de 15 a 20 minutos, ¿ok? Es camino pavimentado, por lo menos cuando nosotros fuimos era pavimentado. Desde Putre hasta Pampa y Yuscuma, donde el cabo dice haber tenido su avistamiento hasta este lugar, ¿ok? Hay aproximadamente unos 3 kilómetros como ustedes pueden ver ahí. O sea, de aquí nosotros nos demoramos hasta acá también aproximadamente unos 15 minutos. Y esto es importante mencionarlo porque ustedes se pueden dar cuenta que están muy cercanos un lugar de otro dentro del contexto geográfico. Ocurre en el norte, cercano a Arica, los tres lugares muy cercanos a las fronteras con Perú y Bolivia. Bueno, tenemos un contexto donde uno puede ya hacerse la figura de que lo que le pasó al Cabo Valdés acá podría perfectamente bien tener una conexión con lo que pasó desde el año 82 en adelante en el regimiento Huamachuco. Y eso es lo que vamos a ir viendo también dentro de este programa que les he invitado a ustedes a conocer. Para ir entendiendo toda la trama que puede haber detrás de esta hipnosis a Cabo Valdés, porque la hipnosis, según entiendo, si es real, ocurrió, primero hay que entender qué es lo que dice Patricio Burleme al respecto. Pero les quiero comentar algo. Sobre todo para esas personas que han criticado lo que yo hago en ufología dura. ¿Qué es lo que yo hago? Yo hago una investigación documental. La investigación documental se basa en la recopilación de datos, como lo dice, en base a documentos, donde se puede buscar datos en libros, escritos, etcétera, etcétera, o también en lo que tiene que ver con documentación en video o en audio. No necesariamente requiere de entrevistar a un testigo, porque se supone que está todo lo que el testigo entregó ahí, o por lo menos la gran parte. Esto es lo mismo que decir, por ejemplo, que uno no podría hablar, ni yo, ni tú, ni nadie podría hablar de la Segunda Guerra Mundial, porque no estuvimos en la Segunda Guerra Mundial, porque no tenemos a Hitler para entrevistarlo, porque no tenemos a Patton, etcétera. Sin embargo, ¿cómo lo hace uno? Se basa en la documentación existente para hablar y entregar cierta una opinión relacionada con la Segunda Guerra Mundial. Otro ejemplo, no podríamos hablar de los romanos, ¿cierto? Con Nerón, en un contexto general, si no fuera por la investigación documental, no podríamos ni siquiera hablar de la historia pasada del ser humano, ¿ok? Por lo tanto, para esos que critican el estilo que yo aplico, les quiero decir que también es parte del método científico, es parte del tipo de investigación que utilizan muchas veces los periodistas, ¿ok? Por lo tanto, yo esperaría que esas personas que critican lo que yo hago, o mejor dicho, que critican el tipo de investigación que yo hago en estos casos, primero les recomiendo investiguen al respecto para poder tener base para poder criticar. ¿Ok? Por lo tanto, la investigación documental se hace relevante a la hora de concluir cualquier situación que haya ocurrido en el pasado. ¿Ok? Visto eso, les voy a presentar ahora un dato muy interesante. Vamos a partir primero por explicar también que no utilizo el libro de Patricio Burleme, aunque lo tengo ahí, ¿ya? Pero sí voy a utilizar documentación en audio y en video. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque es mucho más enriquecedor para ustedes que están viendo esto, poder escuchar directamente a Patricio Burleme, poderlo ver y así tener una mejor idea de lo que yo les voy proponiendo poco a poco en la medida que vayamos haciendo aquí. Que no es lo mismo que me ponga a leer unas hojas o les muestre a ustedes en pantalla unas hojas para que todos las tengamos que leer. No es lo mismo. Por lo tanto, como digo, les voy a presentar a ustedes un video de Patricio Burleme donde él está exponiendo sobre el caso del Cabo Valdés. Pero específicamente les voy a presentar la parte donde Patricio Burleme se refiere a la levitación, a los militares que estuvieron involucrados ahí y qué es lo que él piensa respecto a la levitación. Vamos a partir por ahí para empezar a desarrollar, o mejor dicho, empezar a develar este misterio que rodea el caso del Cabo Valdés. Los invito.
Probablemente Néstor Berlanda sabe, como médico psiquiatra, los peligros que hay con la hipnosis, que puede sugerirle a la persona recuerdos o cosas que realmente no sucedieron. Yo estaba al tanto de eso. Pero a mí me interesaba que Valdés hipnotizara para poder ver cuál de las dos versiones surgía en esa hipnosis, o quizás una tercera versión, si había ido a orinar o si había sucedido otra cosa. Yo cuando estuve con él en 2002, yo ignoraba que él ya se había hecho una hipnosis. Entonces vamos a ver qué le dice al respecto a Iker Jiménez. Había dos cosas que me preocuparon y me han preocupado. Si la hipnosis que a mí me hicieran, realmente revelara lo que realmente ocurrió, tiene que ser lo que yo siento que ocurrió. Si sale lo contrario, la verdad que me desarmo. Entonces él ahí, no sé si se fijaron, él dijo la hipnosis que me hicieron, y ahí se corrige, dice que si me hicieran, pero porque él sabe que la hipnosis en ese momento ya la habían hecho. Cuando yo estaba publicando la primera versión de La Noche de los Centinelas, me enteré que a Valdés, un grupo de amigos suyos le habían hecho una regresión en 1999. Yo lamentablemente no estoy cómodo con esto de utilizar este tipo de código. A mí me gusta hablar las personas con su nombre y apellido, pero los implicados me pidieron expresamente que resguardara su identidad. Me siento ridículo por hacer esto y incómodo, pero voy a llamar al principal, la persona que lo hipnotizó, Operador 1. Él era un oficial del ejército, oficial de sanidad, era dentista y tenía conocimientos de hipnosis ericksoniana. Entonces esto no fue nada oficial del ejército, esto era un grupo de amigos de Valdés que quisieron ver si él recordaba algo bajo hipnosis sobre los 15 minutos en que estuvo perdido. Entonces, yo con Nicolás Verazain y con Mario Valdés, que son ufólogos chilenos, conversamos con este Operador 1 y con Observador, que es una persona que estaba ahí presente, que es militar actualmente en servicio activo, y ahí relataron que Valdés efectivamente fue hipnotizado y que cuando estaba recordando lo que pasó en los 15 minutos en que supuestamente estaba perdido, Valdés se puso a levitar. Esto causó mucha controversia cuando lo divulgamos en Chile. Las redes sociales empezaron a criticarme mucho por hablar de esto y no dar el nombre de los supuestos testigos. Yo, por supuesto, no puedo poner las manos al fuego con que esto haya sucedido realmente, pero las dos personas con las que hablamos que estuvieron ahí, a mí me merecen confianza, son personas que conozco. Y dicen que Valdés, cuando estaba recordando, se puso a levitar. Entonces, observador, empezó a proferir algunas exclamaciones y parece que Valdés escuchó esto mientras estaba bajo hipnosis y despertó en forma repentina, y dicen que cayó a la cama como un saco de papas, como que ahí salió en forma abrupta de la hipnosis y tuvieron que calmarlo porque estaba como asustado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que él recordó en ese momento cuando se puso a levitar? Él recordó... Paremos estos comentarios de Patricio Guillermo un momento, porque vamos a empezar aquí a descubrir algunos detalles que se empiezan a poner interesantes. Por ejemplo, ya sabemos que esta hipnosis habría ocurrido en el año 1999, ¿ya? Abuleme dice no sentirse cómodo, ¿ok? No mencionando los nombres de los implicados, pero estos le pidieron que no fueran mencionados. Quien hipnotiza, y aquí se pone aún más interesante, era un oficial del Ejército de Chile. No era cualquier persona, no era una persona que alguien tomó por ahí, un hipnoterapeuta, y cualquiera, un civil. No, aquí estamos hablando de un oficial que tenía conocimientos de hipnosis y se involucra en este tema. La pregunta es ¿por qué? Pero sigamos, dice, quien hipnotiza era un oficial del ejército, además de ser dentista. Pero también agrega, y se encarga de agregar y dejar muy claro a Burleme, que esta hipnosis donde participa este oficial no fue oficial del ejército, era un grupo de amigos de Valdés. ¡Wow! Interesante que un grupo de amigos casualmente del ejército hipnotizaran a Valdés. Después dice, el observador dice, es un militar en servicio activo
y claro que lo es. Ya voy a mencionar el nombre del observador. Ya vamos a dar ese nombre y ahí es donde se pone aún todavía mucho más interesante. En un momento dado de la hipnosis, Valdés levita. Abuleme menciona también que esto causó controversia en Chile y fue criticado por no dar los nombres. Adivinen qué. Yo fui uno de los que criticó, creo que fue el primero en criticar a Abuleme, porque no lo escuché de ningún investigador más, que en relación a que Abuleme no quería dar el nombre o los nombres de estos militares que participaron en esta hipnosis. Tengo mis razones, las voy a ir explicando en la medida que vayamos avanzando en esto, por qué yo critiqué a Abuleme, por qué critiqué incluso a este militar que hoy día es teniente coronel, ¿ya? Y que no quiso dar la cara y hasta el día de hoy no la quiere dar. Ya voy a ir explicando todo eso. Pero hay algo curioso, ¿eh? Siendo que Abuleme dice conocer a estos dos militares que le comentan toda esta historia y diciendo que tiene confianza en ellos, aún así dice que no puede poner las manos al fuego en que esto haya sucedido. Y yo me pregunto, ¿por qué Abuleme duda de que el cabo Valdés haya levitado? ¿Por qué? Si se supone que él conoce a estas dos personas que le entregan este tremendo dato, ¿ya? Y aún así dice no poner las manos al fuego porque esto haya sucedido. Es más, Abuleme dice que se siente mal entregando este dato por no poder dar los nombres, pero ya vamos a conocer uno de los nombres de estos que estuvieron aquí involucrados. Dice que las dos personas le merecen confianza, los conoce. Entonces yo me pregunto, y vuelvo a insistir en lo mismo, ¿por qué Abuleme tiene duda y no pone las manos al fuego porque esto haya sucedido? Se pone interesante, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando y ya se van a ir dando cuenta por qué. Pero, ¿qué dijo el cabo Valdés en esta hipnosis? Lo vamos a escuchar ahora. Ahora, ¿qué es lo que él recordó en ese momento cuando se puso a levitar? Él recordó haber entrado efectivamente a la luz que ellos tenían más cerca y haber visto al interior a 2 o 3 personas con casco blanco, que eso es lo que ellos dijeron. O sea, yo cuando supe esto casi me caí de espalda porque no lo había escuchado nunca en los 8 años que yo investigué el caso, que él había dicho haber entrado a esta luz por un costado y haber visto gente adentro, 2 o 3 personas con casco. Entonces, Operador 1, que es el que hipnotizó a Valdés, tiene esta hipótesis que yo llamo montaje simple, en que era una época en que la Unión Soviética estaba ayudando militarmente a Perú y supuestamente Estados Unidos estaba haciéndolo con Chile en forma clandestina. Entonces, según Operador 1, las luces en Pampañuspoma habrían sido helicópteros estadounidenses que estaban volviendo de una incursión en territorio peruano. Él dice tener antecedentes que dicen que hubo incursiones tanto de estadounidenses a Perú como de soviéticos al territorio chileno, en fin. Entonces él cree que Valdés actuó como un buen militar, que se dio cuenta de lo que pasaba, pero no trató de seguir el juego como para no dar cuenta de una información más sensible, y que la historia de los ovnis, que fue publicada 3 semanas más tarde, fue para encubrir que había sido realmente una incursión estadounidense, que uno de los helicópteros, según Operador 1, pudo haber tenido un problema técnico y por eso cayó detrás de este cerro y el otro helicóptero trató de pedir ayuda. La segunda fase de esta hipnosis dice que el cabo Valdés habría entrado en la luz y se topa dentro de esta luz con unos supuestos pilotos con cascos blancos, y si ustedes se dan cuenta, Abuleme pone un monito ahí muy entretenido donde aparecen con estas mascarillas de oxígeno típicos de piloto, ¿ok? Pero esto es ridículo. Ustedes se dan cuenta que al final Valdés dice que Operador 1, que es el que hipnotiza, le entrega a él, perdón, a Abuleme, no a Abuleme, le entrega a él una información, ¿ok? ¿Cuál es? Que supone que Estados Unidos clandestinamente nos estaba apoyando a nosotros y por otro lado los rusos apoyaban a los peruanos, bolivianos, argentinos, etc. Ok, ya todo bien hasta ahí, puede ser. Pero lo que se hace ridículo, es pensar que un helicóptero, porque recordemos que Valdés y sus hombres vieron 2 luces, lo que se hace ridículo es suponer que la información que recibe Abuleme es real. Lo voy a explicar por qué. Porque Abuleme especifica y dice que uno de estos helicópteros que se le habrían visto, el cabo Valdés junto con la patrulla, sufre un desperfecto y cae detrás de uno de los cerros.
La lógica es que si eran dos helicópteros, dos, el segundo helicóptero, que no tenía problema, fuera a ayudar a los pilotos o personal del helicóptero supuestamente norteamericano, que había caído o había aterrizado de emergencia detrás de uno de los cerros. Y es tan ridículo que en vez de los tipos ir a ayudar a este helicóptero y ir a ayudar al personal que se supone que estaba allá adentro, se fueron a hacerle creer al cabo que lo que estaban viendo era un ovni. Es ridículo, ¿no? Porque, insisto, la lógica indica que el segundo helicóptero también aterrizara detrás de la loma, donde lo pierden los soldados y Cabo Valdés, ya no lo podrían haber seguido viendo, ¿ok? Y habría quedado hasta ahí. Pero ¿por qué entonces este segundo helicóptero, yo imagino que los pilotos que estaban adentro dijeron, oye, ya se cayó el helicóptero número 2, no sé, ya me pone el número 2. Nosotros, el helicóptero número 1, vamos a ir de la patrulla chilena y le vamos a hacer creer que lo que están viendo son ovnis. Interesante. ¿No opinas como yo? Que se hace ridículo, que si hubiesen querido confundir a la patrulla, bastaba con que el helicóptero aterrizara detrás del cerro y el segundo helicóptero aterrizara también. Y siempre como eso. ¿Para qué hacen todo un show ya cuando tienen una nave averiada que no saben si lo que pasó algo o no a los pilotos, si se estrelló realmente el aparato, ¿cierto? Hacen todo un show para poder despistar a estos simples soldados, una patrulla ahí, una patrullita en una caballeriza. Se supone que si eran soldados norteamericanos o aviadores norteamericanos, tienen que haber sabido todo lo que había en el sector, ¿ok? Mucho más si estaban haciendo incursiones secretas, ¿ya? Tienen que haber conocido todo el sector donde estaba esa patrulla ahí. Entonces, tienen que haber sabido también que había una caballeriza, que los tenían a los soldados chilenos cuidando caballos, que apenas estaban con armas, o sea, que probablemente no había un teniente, un capitán, un general chileno ahí, nada involucrado de tan alto nivel para que lo pudieran ir a engañar con que lo que vieron fueron ovnis. Es ridículo, ¿tú no vas cuadrando conmigo? Pero vamos a seguir adelante con esta historia. Y vamos a continuar viendo qué pasó en el regimiento Huamachuco. Así que, bueno, pero vamos a pasar a escuchar el audio de la conversación telefónica que tuve con Eugenio Jofré, ex coronel del ejército, y también vamos a mostrar, como decía, el correo que nos envió gentilmente el mismo ex coronel del ejército. Vamos. ¿Usted conoció a Bustamante? Sí, Ah, perfecto, impecable. Entonces Bustamante tomó contacto conmigo hace 5 años atrás. De hecho, con Bustamante hicimos una nota en Televisión Nacional, con la idea de poder conseguir más testigos. Y la nota quedó ahí, hasta que hace como 2 meses atrás toma contacto conmigo una persona que durante 5 años guardó silencio, o sea, mucho más de 5 años, desde que vio la nota me refiero, ¿ya? Y me dice, hablo con Don Eric, sí, con él, me dice, ¿sabe qué? Yo fui testigo de lo que pasó en el regimiento Huamachuco. ¿Cuándo? Le dije, en el año 83. Bueno, y nos empezó a dar unos detalles también increíbles, así como también nos lo dio, Bustamante. Apareció otro testigo más que es un cabo segundo, que también nos entregó un testimonio impresionante. Hoy día, créame, acabo de hablar con otro soldado que también estuvo en Huamachuco en el año 83 y que dice haber visto también esta esfera grande que se posicionó sobre el regimiento. ¿Ok? Don Eugenio, permítanme hacer un breve alto. Voy a explicar el contexto de esta conversación que creo importante. En el año 1983, como ya había mencionado, se posicionó por segunda vez, porque ya había ocurrido en el 82, un objeto de forma circular con varias luces. Ya voy a mostrar unos dibujos de este objeto, hechos por los testigos, sobre el regimiento Huamachuco apostado en Pacoyo, cercano, como ya hemos mostrado en el contexto geográfico, a Putre y a Pampayuscuma, donde el cabo Valdés habría tenido su encuentro con 2 supuestos ovnis, o helicópteros, como algunos le quieren decir ahora. Bueno, el asunto es que este ex coronel del ejército de Chile, por alguna razón, por algún motivo, desconozco en realidad cómo él se entera de la investigación que CIFAE Chile está llevando a cabo con respecto
a lo que pasó con el regimiento Huamachuco. Él me escribe un correo, me anota su teléfono, ya voy a mostrar el correo. Y me dice, estimado Eric, te quiero comentar que yo también fui testigo no del objeto circular, pero sí de un objeto triangular de color azul pasando sobre el regimiento Huamachuco apostado en Pacoyo. Y bueno, me encantó, obviamente, como investigador del fenómeno OVNI, que un ex militar, un coronel de alto rango, ¿no? Entregue esa información. Por lo tanto, como está el teléfono, yo lo llamé. Esa es la conversación que ustedes están escuchando ahora. Y que van a escuchar, van a continuar escuchando, porque ahí él relata más o menos lo que pasó con este triángulo azul. Pero lo importante de esto, y es lo que yo quiero tratar de mostrarle a ustedes, es que se vayan enterando que lo acontecido con el Cabo Valdés no es un hecho aislado, ¿ok? Son varios hechos que se fueron sucediendo en el tiempo en ese sector en específico. Voy a mostrar también unos recortes periodísticos donde en el año 83, específicamente en junio, en el mismo mes que ocurre el posicionamiento de este objeto sobre el regimiento, también hubo, y salen los recortes periodísticos, avistamientos en Arica, ya en el mismo mes. ¿Ok? Por lo tanto, creo importante este alto para que ustedes se vayan haciendo una idea de lo que pasa. Cuando yo menciono Bustamante, quiero explicar también que Bustamante es el primero que toma contacto conmigo, ¿ok? Donde él me comenta en un extenso correo todo absolutamente lo que pasó. Y ahí empezó esta investigación. Bustamante en el año 83 era teniente, ¿ya? Él tuvo 2 avistamientos impresionantes que ya los vamos a ir comentando, en el regimiento Huamachuco, pero también en otras zonas ahí cercanas, ¿ok? Así que vamos a ir hilando esto para que ustedes lo vayan entendiendo y por qué es relevante, como decía, entender que lo que le ocurrió al Cabo Valdés con sus soldados no es un hecho aislado, que es también parte de la crítica que yo le hago a Burleme, porque a Burleme, en su libro La noche de los centinelas, que recomiendo para que lo lean, ¿ya? Habla del caso del 83 en Huamachuco y menciona a Cifae, pero lo hace escuetamente. Y ahí es donde a Burleme creo que comete un error, porque si a Burleme se hubiese aplicado un poco más también al caso del regimiento Huamachuco, podría haber sacado mejores conclusiones todavía de las que sacó preliminarmente. Así que los invito a seguir escuchando esta interesante conversación de un ex coronel del Ejército de Chile, quien nos comenta sobre el avistamiento de un triángulo azul sobre el regimiento Huamachuco apostado en Pacoyo. Y habría otro detalle más, ¿eh? ¿Sí? Ese mismo año se celebró el aniversario de la batalla de Huamachuco. Ah, ya. Y en el almuerzo yo estuve sentado en una mesa con los profesores de Putre. Ya. Y bueno, empezamos a conversar de distintos temas. Y de repente uno de los profesores dice, yo a los alumnos les pedí que me hicieran qué hacían en las vacaciones. ¿Ya? Y de 10 alumnos, 7 dibujaron lo mismo. No le puedo creer. Claro, que estaban pastoreando, mostraban un cerrito, lo pintaron de verde, y sobre el cerro, y al lado los animalitos, por ahí, una especie de puro. Mire usted. Los puros como café, ¿Ya? con unas ventanitas de colores rojos y amarillos. Chupeta. Se supone que varía, o sea, varía la calidad de los dibujos, porque no todos... Sí, dibujos obviamente están bien. Dígame a mí qué dibujo. Pero- Pues, la ONU. Claro, pero de 10 niños, que 7 u 8, no me acuerdo exactamente la cantidad, pero eran más de la mitad, digamos, que dibujen lo mismo, es un tema que uno a veces se reserva un poco el hecho de comentarlo mucho Sí. a algunas personas, porque uno piensa que está loco, o este gallo que ya no... Yo lo entiendo perfectamente. Hay mucha gente que no cree. ¿Sí? Yo tengo mi testimonio, digo, yo vi eso. Los soldados llegaron corriendo, miramos el cielo y pasa por sobre el regimiento, un poco más hacia el oeste. ¿Ya? Se ve este gran como triángulo, pero romo en la parte de adelante. ¿Ya? Y la característica era que el cielo estaba muy oscuro. Era invierno, no había luna. ¿Sí? Pero esto que se desplazaba era como transparente y más claro, más celeste, más blanco. Usted dice que esto duró 15 minutos. Nosotros vimos durante 15 minutos. Ya. Porque cuando nos aburrimos de ver algo que se estaba desplazando más abajo,
no tiraba más, nos decimos acá Oiga, y nos quedamos callados. don Eugenio, usted se enteró de lo que pasó en Huamachuco también en el año 83, según Bustamante, y los otros 3 testigos que hoy tenemos, hablan del mes de junio, no, la verdad que ninguno se acuerda del día, ¿ya? Que de un objeto que iluminó el regimiento completo. No, de esa historia yo no me acuerdo. Es que lo que pasaba es que en ese tiempo nosotros teníamos como 7 cuarteles. Entonces probablemente a mí me tocó que estaban otros los cuarteles, Ya, o estaban Arica. ya, le entiendo perfectamente. Entonces no todo el mundo funcionaba ahí. Le Había cuarteles que estaban en la frontera, en la Cerre, que había industrial, había un cuartel que en ese tiempo también estaba Caquena, ya, había un cuartel en Murmontani. ya, Entonces era difícil que nos recordáramos todos, digamos. juntos, ya, De hecho, entiendo. la mística que tenía el regimiento era que cuando uno se veía con algunos de ellos, uno se abrazaba porque podría perfectamente pasar 2 o 3 meses sin verse. Sin verse, ok, o sea, era bastante tiempo, bastante, Claro, porque uno podía estar en Pacoyo trabajando un mes. ya, Y de repente bajaba a Arica y le tocaba irse a la frontera. Y en la frontera eran 15, 20, 30 días. ya, Y ese mismo periodo después uno se iba a hacer cargo del cuartel de Arica. ya, Por lo tanto, al volver a Pacoyo, pasaba todo este entorno. Y uno podía estar bajando o subiendo a Pacoyo de nuevo. Y el otro ya se había ido a la frontera. ok. ¿Eh? Don Eugenio, yo me imagino que si usted nos mandó un correo entregando su testimonio, quiero ser honorable en ese sentido, ya, y siempre lo somos así nosotros actuamos, ya. Supongo que estamos autorizados a publicarlo. Sí, no hay problema. Esa era la pregunta, porque nosotros siempre le preguntamos a los testigos, ¿nos autoriza a publicarlo? Nos dicen sí o nos dicen no, y nosotros respetamos eso. Le agradezco muchísimo. Lo que sí le pido, que me permita hacerle algunas consultas vía correo, por lo menos, ¿le parece? Sí, no hay problema. Yo tal vez no las conteste en el mismo momento. Yo en mi trabajo no tengo acceso al computador y no los veo todos los días. Ya. Pero apenas me vaya llegando yo los respondo. Listo. Le agradezco muchísimo. Oiga, y permítame en algún momento llamarlo para poder insistir nuevamente que nos podamos reunir, ¿le parece? Pero veámoslo adelante. Yo tengo mi vida con muchas complicaciones en este momento por distintas cosas. Entonces, Listo. pero, no le voy a explicar más. Pero no descarto la posibilidad un poco más adelante. Listo. Le agradezco mucho, don Eugenio. Ha sido muy, muy, muy amable. Muchas gracias. Ya está. Hasta luego. Hasta luego. Volvamos al asunto de las luces rojas. ¿Qué pasó con estas luces? Finalmente, tú las ves en el Tabacá, en el Nevado de Butri, ¿qué pasa ahí? Arriba del regimiento y luego empiezan a abrirse como 2 triángulos que cada uno apunta, como que la base de los triángulos, de la base de un triángulo, una punta va hacia el este y el otro va hacia el oeste y como que se empiezan a abrir esas luces. Agrandarse. Acercarse, digamos. No, es como, ¿cómo te lo explico? Es como una pirámide. ¿Ya? Y luego una pirámide que apunta hacia abajo, es decir, como 2 pirámides, una apunta hacia arriba y la otra apunta hacia abajo, pero están juntas en las bases. Y se empiezan a agrandar de un tamaño sorprendente, empezaron a crecer frente de nosotros, se veían las luces. Y lo otro también, que no sé cómo lo habrán percibido los demás, que se produjo en un momento un silencio bien especial en ese momento. ¿Ya? Había un ambiente muy poco común para un regimiento. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, generalmente hay ruidos de animales, hay ruidos normales de la noche del altiplano. ¿Ya? Pero hubo un momento de un silencio que llamó mucho la atención y que nos mirábamos entre nosotros porque era como algo muy fuera del común. Y luego empezaron a escucharse movimientos de
de tropas que venían de afuera del regimiento. ¿Ya? Y al parecer habían andado haciendo algún ejercicio, pero venían muy acelerados. Y obviamente que éramos los conscriptos, andábamos siempre. Ese intertanto que voy saliendo, las luces se mueven rápidamente, no me acuerdo hacia qué dirección, y ya entre vuelve paréntesis, ¿cuántas luces viste tú que se posicionan en el regimiento? Yo... Dos luces. Dos luces. Dos luces grandes. ¿De qué color eran? Sí. Bueno, las luces en general, las primeras eran rojas, luego se posicionaron dos y empezaron a dar un color más blanco, luego se empezaron a poner más rojas, y las de las cuatro eran mucho más blancas que las anteriores. ¿Y qué, viste forma? ¿Viste algo? ¿En estas luces viste forma? ¿Forma humana, dices tú? No, forma tú me hablas de una luz, pero ¿viste la forma de la luz? Bueno, era más o menos, como te decía, como esas lámparas que están... como es así una cosa redonda, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero, que además que uno tiene como muy metido el tema del disco, ¿no es cierto? Los discos voladores. Sí, sí, sí. Además que en ese tiempo, yo no sé si tú te acuerdas del cabo... Valdés. El cabo Valdés. Sí, sí. Ese era un tema muy fresco todavía ahí en el régimen. Ok. Entonces, bueno, esa figura que yo te digo, más o menos eso es lo que vi, una cosa redonda, ovalada, que se miraba. ¿Viste colores, aparte de esta luz blanca, viste algún color, viste alguna luz diferente? Habían luces de repente más pequeñas que la que era más potente. ¿Ya? Y que eran más o menos naranjas, rojas, algunas luces diferentes. Tal vez violetas, no sé, pero... Y la verdad que no, como la memoria distante también ya son los colores, porque no me los recuerdo totalmente. No me recuerdo la fecha, pero estaba de guardia en la noche. El mes, ¿te acuerdas? El mes. Invierno, verano. Sí, el sido después de diciembre, porque fue con el gallego, y él era de la primera compañía, no era de la Mortero, o sea, automáticamente yo lo descarto. Porque yo estuve de marzo, creo que era de marzo, hasta diciembre estuve en la compañía Mortero. Y después de diciembre nos trasladaron hasta Delfines, hasta la primera compañía. O sea, podríamos decir que esto a partir de diciembre. A partir de diciembre. Fue verano. Fue verano, 3 de la mañana. 3 de la mañana. Más o menos, estábamos en la guardia. ¿Tú estabas de guardia? Sí, ¿Fijo o móvil? No, móvil, siempre móvil. Dos, lo veíamos rotando cada hora. ¿Ya? Y yo estaba en la última guardia yendo hacia el lago Chucará. Mirando, en la última guardia habían... Disculpa Manuel, ¿estabas fuera del regimiento? No, dentro del regimiento pero en guardia. Porque siempre las guardias eran por dentro, nunca por fuera. ¿Ya? Por ejemplo, al principio eran la entrada, digámoslo, la entrada oriente, centro y poniente. Estaba en este caso sería la poniente hacia la Buchucara. La última guardia, la más alta, que era como que miráis el regimiento para abajo. Ok, ya. Estábamos trayendo conversando. Pero entonces, perdón, para entender bien, ¿estás ahí fuera del regimiento? No, pues la guardia por dentro, la última caseta. Que no había caseta, se llamaba puesto fijo, caseta, ¿ya? Pero no había caseta, habían piedras y lo sentábamos. Ya, correcto. Pero era donde terminaban, como en la esquina mesa, por ejemplo acá. Ok. La guardia principal, la esquina. Ya. Y la otra guardia de allá. En los límites del regimiento. Ya. Sí, perfecto. Tú estabas de guardia. Sí. Era a las 3 de la mañana. Con el gallego. Guardia principal. ¿Qué año? Esto fue en dirección 96. 96. Porque Verano del 96. Verano del 96, Okay. despejadito. Ya, ok. Estábamos hablando de 4.500 metros sobre Sí. el mar, o sea, despejado 100%. Y yo empiezo a ver una luz fuerte que se acercaba hacia nosotros, muy lento. ¿De dónde venía la luz? De Pulse, como pasó por el techo de la guardia principal. Manuel, de oriente a poniente. Eso, de oriente a poniente. Venía de la cordillera entonces. Sí, de la cordillera. Salió de la Allá, cordillera. pero con la diferencia que allá se ve al revés, porque allá tenemos el volcán Tacora al palo. Ya, sí. De los pies. Cuento corto, venía la luz y el gallego me dice, ¿es un avión? Y dije, ¿un avión, weón? Aquí no puede haber un avión, pues chocaría al volcán arriba. Atrás, porque nosotros estábamos en los pies. En la última guardia, el volcán Tacora y el avión no haría eso. Dije, o un helicóptero, pero no tiene huella.
Lo que sí recuerdo siempre, que nunca me voy a olvidarme, era el ruido que tenía. Era un ruido que no sé cómo explicarlo y nunca más lo he escuchado en mi vida, nunca más. ¿Qué? Es que no sé cómo explicarlo. Pero Era un zumbido. zumbido. Puede haber sido como un zumbido, como una mezcla entre una mosca, puede ser. Un ruido. Un zumbido agudo. Sí, pero era un zumbido, pero el ruido no sé cómo explicarlo. Nunca más en mi vida lo pude escuchar. Esta luz, ¿tú la ves? ¿A qué distancia calculas tú que empiezas a un ver la kilómetro. luz? Un kilómetro. La ves de lejos. La ves de lejos. Un kilómetro. Y la luz se empieza a acercar hacia ustedes. Sí, pero muy despacio. Muy despacio. Pero ¿Era una luz blanca, ¿no? blanca con colores. Al medio. Descríbenos la Primero luz. era blanca. Blanca entera. Y después ya empieza a acercarse y empieza a sonar más fuerte el zumbido, el ruido. Y se empieza a acercar y era una luz fuerte, como una esfera, como igual que los monitos de la tele. Pero espera, entonces no era un zumbido. Es que el ruido no sé cómo era, pero puede haber sido como un zumbido. El ruido no sé cómo explicártelo. Pero era un tacataca. No, era como muy parecido al ruido de una mosca. ¿Ya? Es una mosca, tú lo comparas con eso. Pero en fuerte, con dolor de Sí, vaca, sí, como que te golpea así, como cuando empieza lo que yo asimilé al terremoto, yo estaba en pie. Y empezó a sonar como la tierra. Esto pero como en el aire. Algo así. Manuel, este ruido que se escucha por lo que se desprende en esto, ¿generaba tal onda que te hacía vibrar el cuerpo? ¿Sentías algo así. vibración en Sí, tu propio ¿tú cuerpo? sentías? Sí, de tu con él, por los dos. Él sentía la vibración Sí, por la onda. los dos. por Y la con onda miedo, sonora. con miedo. Porque ya nos dimos cuenta que no era un helicóptero. ¿Tenía forma? ¿Podías ver una forma? Sí. Eso háblanos de la No, forma. después llegó cerca, después estuvo encima de nosotros. Eso es lo que le decía yo la otra vez. Eso, de primera, a un kilómetro yo empecé a sentir como con la luz, como un helicóptero cuando está la luz cortada y anda buscando delincuentes, muy parecido, pero no era ruido de helicóptero. El avión no era, imposible, porque chocaría con el volcán. Manuel, ¿tenía una trayectoria recta la luz recta hacia nosotros. oscilaba de un No, lado? recta hacia nosotros. Sí. Recta hacia Siempre ustedes. hacia Ok, nosotros. tú, entonces recopilemos un poco, recapitulemos. Tú estás de guardia con nuestro compañero, ves una luz blanca que emerge más o menos desde Putre, se viene en dirección a ustedes. Sí, La luz se mantuvo blanca, siempre, hasta que la miramos para arriba. ¿y qué vieron arriba? Pura luz, igual que los bonitos animados, igual que las películas, igual que los platillos voladores. Un objeto redondo ¿Ya? con puras luces que giraban, ¿Ya? luces de colores. ¿Y de dónde venía la luz blanca? Del medio, justo del medio. De al centro. ¿Esa luz blanca iluminaba o solamente No, de- era luz una blanca, nada. fuente Después ya después nos dimos cuenta si lo estaba iluminando. A simple vista, no me digas el tamaño que tú crees que tenía. ¿De qué tamaño lo vieron? Así, más o menos. El ¿cómo? porte del helicóptero más o menos un poquito más. Pero ponme con la mano, a la vista. La nave así, completa. así. No, pero la nave era como un porte de un helicóptero, más o menos. Más chico que un avión y más grande un helicóptero. Y giraba, puro que giraba, iba girando y las luces giraban y la luz, después la luz se mantenía, la del medio siempre fue blanca. Manuel, perdona, ¿giraba las luces o giraba el cuerpo? Yo pienso que las dos cosas, Las la dos luz y el cosas. cuerpo. Ya. Ok, ¿esto se detuvo en algún momento? No, Nunca. no Pasó sobre ustedes. Pasó más sobre nosotros. ¿A qué altura? Yo pienso que a 50 metros, Ah, mira. 100 metros, mucho. ¿Y esto cómo desaparece? No, se va, de repente en los pies del volcán desaparece, Hacia el volcán. hacia el volcán. Pues. Y no- También es importante recordar lo siguiente. Logramos averiguar que justamente en el mes de junio de 1983, el periódico La Estrella de Arica anotó bastante información sobre el fenómeno OVNI desde el punto de vista de los civiles. Perseguimos un OVNI. Seguimos un OVNI. Martes 14 de junio de 1983. Martes 14 de junio de 1983. Flotilla OVNI sobrevoló Arica. Sábado 11 de junio de 1983. Viernes 10 de junio de 1983. Un tremendo testimonio de otro civil. Por lo tanto, logramos averiguar, y esto es relevante para nuestra investigación, que no solo militares fueron testigos del fenómeno OVNI, sino en esa época, me refiero al año 1983, en el mes de junio, sino que también civiles. Y eso nos brindó la idea de que todo se relaciona en Arica, porque estos testimonios de civiles son de Arica. Tenemos también los testimonios de Pacoyo, específicamente al regimiento Guamachuco. Por lo tanto, no parece ser casual que tantos civiles que no tenían idea que había militares viendo ovnis,
y militares no tenían idea que habían civiles viendo ovnis, la información obviamente redunda en una buena posibilidad de pensar que efectivamente los testimonios del regimiento Guamachuco son reales. Dentro de todo lo que logramos averiguar también, uno se puede preguntar ¿por qué? ¿Por qué el ejército no nos entrega información? Y la respuesta que logramos concluir en CIFAE, después de bastantes reuniones y de analizar todo esto, es por una circular que instruye sobre información de ovnis, que corresponde al 18 de mayo de 1977. Aquí está la imagen del diario, que la publicó otra vez más la Estrella de Arica. ¿Qué dice acá? Hay un ex coronel que le dice que era intendente en aquella época, y le dice a los medios de comunicación que cualquier información en relación al fenómeno ovni, primero tienen que enviarla a la Intendencia o Gobernación para ser ellos quienes autoricen la publicación o no. Es interesante porque esto es del 18 de mayo de 1977. ¿Les suena conocida la fecha? Cabo Valdés. Esto ocurre, esta circular se envía después de lo acontecido al Cabo Valdés. Interesante. ¿Y cuál es nuestra idea? Es que quedó en el ADN del Ejército de Chile el mantener a resguardo, en silencio, toda la información del fenómeno ovni. Pero creo que no solamente el Ejército, sino que las Fuerzas Armadas en general. De ahí... Ok, hemos visto hasta el momento, y permítanme ser reiterativo, porque considero que, insisto lo mismo, considero que es muy importante el contexto de la zona, no solamente geográfico, sino que también ufológico. Acá sabemos que en Arica, aquí en Chile sabemos que en Arica los avistamientos del fenómeno ovni se dan, si no siempre, pero tiene una constante en el tiempo. Y ahora vamos descubriendo que no solamente el Cabo Valdés tuvo este avistamiento de 2 objetos voladores no identificados, sino que también un regimiento, que es el Guamachuco, que está a un par de kilómetros, 5 o 6 kilómetros de distancia de donde estaba el Cabo Pampayucuma hasta Pacoyo, donde se apostó este regimiento, también sufrió durante largo tiempo la visita de un fenómeno muy extraño. Cuando se habla del helicóptero, y quiero reiterar esto también, para dejar esta figura clara y eliminar ese factor, es que es ridículo pensar, insisto lo mismo, permítanme hacer algunas repeticiones, que 2 helicópteros americanos, uno cae, como decía más atrás, uno cae, un desperfecto mecánico, y el otro se dedica a hacerle creer al Cabo Valdés que están viendo ovnis. Si las cosas de, insisto lo mismo, caer atrás y listo, dejarse desaparecer detrás de estos cerros. Pero no, uno de estos helicópteros desea ir a hacerle creer al Cabo Valdés y a sus soldados que están viendo ovnis. Para más remate, ustedes vieron también que, según dice el Cabo Valdés, subió a uno de estos aparatos, porque dice haber visto unos pilotos de casco blanco, lo cual se hace mucho más ridículo todavía, porque el helicóptero tendría que haber aterrizado, el Cabo Valdés haber caminado hacia el helicóptero, haber subido a una cabina chiquitita, ¿ya? Porque los helicópteros tampoco son tan grandes, ¿ya? Y no pudo haber visto estos pilotos probablemente tan de pie como lo están mostrando ahí, ¿ok? Bueno, toda esta historia del helicóptero para mí no tiene ninguna ventaja en relación al caso para un intento siquiera de poder atisbar la posibilidad de que se haya tratado de helicóptero el asunto del Cabo Valdés. Y más aún se va a ir afirmando esto en la medida que vayamos avanzando. Recuerden que todavía nos falta mencionar quién es uno de los militares que hoy día es un teniente coronel activo del Ejército de Chile, y ahí sí se les va a aclarar mucho más todavía la película. Pero vamos a pasar ahora a tocar este tema de la barba. Se ha hablado mucho de que el Cabo Valdés se había afeitado antes de que apareciera el fenómeno ovni ahí, y que después de que él vuelve de la luz, ¿cierto? Aparece con barba. Ok, vamos a ver qué es lo que dijeron los soldados al respecto. Entonces se dieron cuenta ellos que mi barba estaba excesivamente crecida. A consecuencia que hay oficiales y mis jefes están de testigos que yo me afeité, y en todo servicio el personal se presenta como corresponde, como todo militar, con las barbas bien afeitadas, bien presentadas, y ese día tenía una barba pero de 5 días. Yo hace casi 7 años estuve aquí mismo con Armando Valdés, donde él me dio un testimonio, donde pues dice que él cuenta la verdad sobre lo que ocurrió, que habría sido una cosa diferente.
una especie como de broma que le hizo, que él dijo que había dado la vuelta a la Pirca para orinar, y yo le mostré a usted ese video junto con Pedro Araneda en Arica. Entonces quería saber qué opina usted de la factibilidad de que esto sea real, que Valdés realmente en esos 15 minutos que estuvo perdido haya ido a orinar en un sector de las Pircas, y que la Barba se explique por qué le había estado, según dice, más o menos 5 días sin afeitarse, que se había escabullado el control y que el reloj lo tenía malo de antes. Quiero que me diga si es factible que esto hubiera sido así, que él hubiera hecho esta especie de broma, o cree usted que lo que aconteció con él, el estado en el que él estaba, era real. En relación a la Barba, es falso, se le acabo de explicar, los que tenemos y que hemos sido, ¿cierto?, uniformados de cualquier rama y tenemos personal bajo nuestro mando, debemos ser un espejo para ellos. Yo soy suboficial de Carabineros en retiro y jamás me presenté a mi servicio sin afeitarme, sin mis zapatos lustrados como corresponde. A pesar que nosotros estábamos a una distancia de 136 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Arica, a 4 kilómetros de Putre, ¿verdad? Las condiciones, como ustedes pueden ver, esto es pampa. Debíamos salir del cuartel afeitados, lustrados y con nuestras tenidas como corresponde. Oiga, entonces usted me dice que cuando llegaron a hacer esa guardia el día 24, que fue a las 8 de la mañana que ustedes estaban acá, antes de que sucedieran estos hechos, alguna hora antes, él estaba afeitado, ustedes lo vieron que estaba debidamente rasurado, pero cuando él volvió después de estar desaparecido, tenía barba como de 5 días. Tenía esa barba. Claro, claro. Ahora, me dijo, ¿por qué no me calentas de agüita? Porque me voy a echar una afeitada. Entonces ya tenía pelo largo ya, me barba. Me dijo, ¿por qué no me calentas de agüita? Porque me voy a echar una afeitada. Entonces ya tenía pelo largo ya, me barba. Entonces tenía un espejito, todos mirándolo ahí, pues. Se puso a afeitarse. Entonces dijo, ya, ¿quién van a ser los dos primeros que van a hacer turno? Todos siguieron mirando, dijo, ya, yo le dije yo, con otro pa. En Papa Yoscuma, 5 kilómetros de Putre. ¿Qué estaban haciendo ahí? Cumpliendo un servicio de guardia. ¿Qué hora era? Bueno, entramos a las 8 de la mañana, ¿Ya? todo el día, y esto ocurre a las 4 de la mañana. Del día siguiente. Claro. Del 25 de abril. Del 25 de abril de 1977. ¿Me cuenta qué pasó? El 25 de abril de 1977, el cabo Valdés se hizo cargo de la guardia por casualidad, porque originalmente ese turno le correspondía a otro militar.
Recién vimos una contradicción, pero lo interesante que tiene esto es que la entrevista a Raúl Salinas se la hace Televisión Nacional muy anterior a la entrevista de Patricio Burleme que le hace a Humberto Rojas, que es muy posterior. Por lo tanto, Humberto Rojas dice que el cabo salió afeitado del regimiento. Pero, extrañamente, podemos descubrir que Raúl Salinas nos está diciendo que se afeitó, ¿dónde? En el campamento, en el lugar donde ellos estaban apostados antes de ver el ovni. Y observen, si ustedes escucharon bien, lo recuerdan, Raúl Salinas dice que el cabo tenía la barba crecida. Entonces yo me pregunto cómo es posible que el cabo haya salido afeitado del regimiento y después en un par de horas, pongámosle de las 8 de la mañana hasta se afeitó de noche, se supone que se haya afeitado a las 10, 11 de la noche, más o menos, ya, una hora antes de la aparición del ovni. ¿Cómo va a tener el cabo Valdés, y aquí viene el interrogante, este crecimiento de la barba, ya, antes de la aparición del ovni? Se supone que se había afeitado a las 8 de la mañana del día anterior. No me cuadra. Entonces viene la pregunta que yo la hice hace un momento, escrito, obvio. ¿Quién está mintiendo acá? ¿Mienten los soldados? ¿Hay alguna razón de por qué los soldados quieren exacerbar este asunto de la barba? ¿Dice el cabo Valdés hoy en día la verdad de que él no se afeitó al salir del regimiento? Pareciera ser que el cabo sí dice la verdad. Pero los invito a escuchar ahora el nuevo testimonio del cabo Valdés en relación a cómo sucedieron los hechos con respecto a esto de él haber desaparecido, de no haber entrado a la luz, de que siempre vio a sus hombres, porque estaba mirando detrás de una muralla de ladrillos, rocas, etc. Los invito a ver eso. Todos los caballos miraban hacia el objetivo con sus orejas muy paradas y haciendo ruidos propios de los caballos, por supuesto, y queriendo ganarse cada uno detrás del otro. Cuando yo logro, estamos todos aterrorizados, mis hombres lloran, el Padre Nuestro, la Ave María, no sabemos qué ocurre. Yo le pido a uno de mis hombres, a todos mis hombres, perdón, les pido que nos tomemos de los brazos, yo me pongo al centro, entre comillas, y en ese momento estamos cuando yo, por alguna razón, en ese momento estoy hasta aquí, todo lo que ocurre es real y verdadero, yo por instintivamente me suelto y salgo hacia afuera, como hacia la luz, pero de inmediato me doy una vuelta, salgo por la puerta de la pirca que ahora estamos simulando y me doy una vuelta hacia atrás. Por la pirca que voy siguiendo ahora, aquí hay una muralla en este sector, aquí hay otra muralla. Yo doy la vuelta acá y aquí viene lo increíble de la historia, Patricio, porque aquí yo me tengo ganas de orinar, yo me pongo a orinar, estoy muy nervioso, me desabrocho los pantalones, me orino un poco el pantalón, la blusa afuera y me pongo a escuchar mientras esto está ocurriendo, veo que está muy oscuro detrás mío, veo todavía la luz arriba, que está posada, pero no logro ver bien el objeto volador iluminado que está allá, porque la punta de la muralla me lo impide, logro ver algo, pero sí veo iluminado, pero escucho a mis hombres que hablan, porque la pirca tenía unas bifurcaciones, unos huecos que podía ver, pero ellos no me veían a mí, y yo logro verlos a ellos, y ellos empiezan a decir, mi cabo está allá, está en la luz, algo le pasa, vamos para allá, empiezan a conversar, y yo empiezo a escucharlo, y en un momento dado, todavía no sé por qué no lo hice, estuve a punto de decirle, muchacho, yo estoy aquí, pero me quedé callado realmente y todavía no me explico por qué lo hice y pido perdón por esto. Y cuando mis hombres intentan hacer algo más, ir a la luz y alguien dice está en la luz, yo corro y salgo rápidamente, salgo donde yo estoy, ¿no es cierto? Y corro, y antes de entrar a la pirca hay un montón de piedras, yo subo las piedras, salto y llego de un salto y me presento ante ellos. Cuando yo me presento ante ellos, ellos se echan para atrás. Y yo hago un movimiento y yo pensé que ellos me iban a decir, ya, mi cabo, no los meta más miedo, y me quedan mirando, y miro a uno que tiene una coipa, no me acuerdo el nombre, y a él tiro como que lo voy a tomar. Habiendo comprendido que el asunto de la barba no está claro ni siquiera para los soldados que fueron testigos con él de este avistamiento, y de que la única conclusión lógica es que estos soldados exacerbaron el asunto de la barba del cabo, escuchamos ahora al cabo diciendo que él nunca entró a la luz, se escondió y siempre estuvo mirando a sus hombres por una rendija que dejaban estas piedras, ¿cierto? Y cuando él asoma nuevamente es cuando escucha
que los soldados dicen, oye, vamos a buscarlo, vamos a la luz a buscarlo, ¿ya? Y el que dice el cabo Valdés dice, chuveta, me estoy pensando yo, ¿no? Estos gallos van a querer entrar a la luz y yo estoy acá, pues no, está bien que la broma la quiera continuar, pero no es para tanto. Y él se sube a un montículo de piedras, salta, y estos soldados habrían creído que él venía cayendo desde el cielo. Ok, pero ¿hay algún indicio, algunas pistas que nos pueda indicar que el cabo Valdés está diciendo la verdad? Se la voy a mostrar. De que lo que yo vi, lo que yo sentí es real, fue real en ese tiempo. Son 22 años, lo he ido guardando día a día. ¿Había contacto a través de palabras con...? No, pero era telepático. Telepático. ¿Y usted estaba viendo a su gente en ese momento? En todo tiempo vi a mi gente. Eso es lo... ¿Pero los veía físicamente o en la mente? Hay dos cosas que hay que aclarar. Alguien me han dicho, era tu mente, y yo digo que los veía, pero pudiera ser que también estuviera viéndolos en forma solamente mental. Pero yo siempre vi a mis hombres. O sea, por eso insisto que el haber pasado una barrera fue pasar, ubicarme en un lugar y yo estar siempre viendo a mi gente. ¿Usted estaba viendo a su gente en ese momento? En todo tiempo vi a mi gente. Eso es lo... ¿Pero los veía físicamente o en la mente? Hay dos cosas que hay que aclarar. Alguien me han dicho, era tu mente, y yo digo que los veía, pero pudiera ser que también estuviera viéndolos en forma solamente mental. Pero yo siempre vi a mis hombres. O sea, por eso insisto que el haber pasado una barrera fue pasar, ubicarme en un lugar y yo estar siempre viendo a mi gente. En todo momento o todo tiempo vi a mi gente. ¿Cómo podemos explicar esta frase del cabo Valdés, siendo que se suponía hasta ese momento, que Pedro calcula una entrevista, que el cabo Valdés había entrado a una luz, había aparecido con barba después de una supuesta semana o navegando, volando, no sé cómo lo quieren llamar, por el espacio-tiempo y todas estas gabelas que se han inventado y que han querido explicar este asunto de la barba? Perdón. En todo tiempo vi a mi gente. Esto cuadra perfectamente bien con lo que escuchamos hace un rato atrás del cabo Valdés, cuando él dice que se separa a sus soldados, se mete detrás de una muralla y por una rendija él empieza a mirar a su gente. Tiene un paralelo muy indicativo, yo diría que es una pista, un indicio, inclusive de repente tiendo a pensar que es una evidencia de que el cabo Valdés hoy dice la verdad. ¿Dónde viene el problema? Que vamos a ver en un momento más que el cabo Valdés necesita ser hipnotizado. Así es, necesita ser hipnotizado. La pregunta es ¿por qué? Probablemente el cabo, dentro de todo lo que ocurrió esa noche, realmente tenía una confusión. Si entró a la luz, no entró a la luz, cuando los soldados se asustan, tal vez él empezó a pensar, estoy especulando solamente, bueno, miércoles tal vez entré a la luz y yo me confundí. Miren que él dice, en un momento dado dice que hay algunas personas que le han dicho que tal vez los vio mentalmente. Obsérvese cómo este tipo de testigos, y es lo que siempre he reclamado, ya en nuestros programas también lo he dicho, cómo se rodea con gente que le empiezan a meter cosas en la cabeza. Y el cabo Valdés empieza a hacerse, a mi entender, toda una figura, empieza a trastocar lo que realmente pasó, al grado de querer llegar a ser hipnotizado, para saber la verdad absoluta. Y vamos a ir dándonos cuenta de ahora en adelante cómo el cabo Valdés parece ser manipulado. Ahora, ¿a usted no le gustaría someterse a un tratamiento hipnótico con la posibilidad de poder recordar esos 15 minutos que tiene totalmente vacío en su mente? Encantado, no me negaría bajo ningún punto de vista, porque tanto yo como montones, y ahora más que nunca, millones de seres estarán interesados a ver qué pasó, y más yo que me sirvió la experiencia, así que yo encantado para poder ver qué pasó durante 15 minutos. A lo mejor descubro algo y a lo mejor me dieron el número de la polla gol y yo no lo sé, así que tengo que... Yo lo haría encantado, no tendría problema. Bueno, acabamos de escuchar a Pablo Norato, conocido periodista aquí en Chile, preguntar al cabo Valdés si quiere ser hipnotizado. Y el cabo Valdés dice, sí, me encantaría, tal vez descubro los números del loto y me hago millonario, no sé, bueno. Y el asunto es, y se hace interesante, ¿por qué Pablo Norato le propone al cabo Valdés ser hipnotizado? Yo no quiero dibujar aquí ningún misterio con Pablo Norato,
No creo que Pablo esté involucrado en absolutamente nada. Yo creo que fue un asunto que he estado siempre metido en la idea, ¿cierto?, de que la hipnosis pareciera ser la panacea para descubrir si los testigos ovnis mienten, no mienten, o si hay algo oculto que el testigo no ha podido por alguna razón manifestar abiertamente, ¿cierto? Pero el asunto es que se lo proponen. Vizcarra Valdés dice, me encantaría ser hipnotizado, pero es este el primer paso posiblemente a que vayamos entendiendo desde ahora cómo se vino este asunto de la manipulación, a mi entender, del Cabo Valdés bajo hipnosis. Hemos hecho todo un recorrido hasta aquí, donde hemos visto, ¿cierto?, cómo dentro del contexto geográfico se unen Pacoyo con lo acontecido en el regimiento de Huamachuco y Pampa y Uscuma con lo acontecido al Cabo Valdés y sus soldados. Hemos visto el contexto ufológico de la zona, donde en Arica, en esos mismos tiempos, esos mismos años, hubo mucho avistamiento, no solamente de militares, sino que también de civiles. O sea, tenemos el contexto ufológico, que podría explicar qué vio el Cabo Valdés y también qué vieron, ¿ok?, en el regimiento Huamachuco. Pero la pregunta surge, ¿por qué el Cabo Valdés, si en ese momento que está diciendo que quería ser hipnotizado, ya sabía supuestamente que estaba mintiendo, manifiesta ser hipnotizado? Me pregunto yo, ¿el Cabo Valdés no tenía temor a ser descubierto en la mentira? ¿De que nunca entró a la luz? ¿Tenía temor el Cabo Valdés o no lo tenía? Es una interesante pregunta que probablemente solamente el Cabo la podría responder, ¿ok? ¿O fue una fórmula para dar a entender que lo que le pasó y este asunto de entrar a la luz, el asunto de la barba y todo lo que ya hemos conocido, si era verdad, que él quería demostrar que no tenía temor, ¿ok?, a ser hipnotizado, porque él estaba diciendo la verdad, ¿ok? Pero viene la pregunta, ¿por qué después del año 77 hasta casi el año 2000, recordemos que en el 99 fue hipnotizado según Patricio Burleme, 1999, el Cabo Valdés se deja hipnotizar, y mucho más todavía por 2 militares o 3 presentes que estaban involucrados en esta hipnosis? ¿Por qué el Cabo Valdés no tuvo miedo a descubrir o mejor dicho, no tuvo temor a que las personas que lo iban a hipnotizar, que más encima pertenecían a su propia institución militar, descubrieran que le estaba mintiendo? ¿Por qué? ¿Por qué no tuvo temor a eso? Bueno, son interrogantes que probablemente el Cabo Valdés solamente, como digo, podría responder. Pero podemos especular al respecto, y hace bien especular. Pero sigamos adelante, porque vamos a ir descubriendo desde ahora, como les digo, uno de los nombres de los que estuvo involucrado en la hipnosis al Cabo Valdés. Pero antes, vamos a descubrir la primera mención a este militar, que hoy en día es teniente coronel. Pero la primera mención a este nombre que participó de esta hipnosis no la hago yo. No la hacen los ufólogos. ¿Saben quién la hace? El propio Cabo Valdés. Por eso digo que la hipnosis, Pedro, me va a aclarar muchas cosas, y yo tengo la percepción que no eran buenas. Usted está trabajando con un periodista amigo nuestro, con un gran periodista, Víctor Gutiérrez, en la preparación de un libro. Estoy preparando un libro con Víctor Gutiérrez, él está trabajando conmigo, doy las gracias por su apoyo, como también un amigo secreto, Rodrigo Bravo de Coyhaique, que también tiene un material que me tiene que entregar, que se lo voy a pasar a Víctor. Como también un amigo secreto, Rodrigo Bravo de Coyhaique, que también tiene un material que me tiene que entregar, que se lo voy a pasar a Víctor. Escuchamos al Cabo decir y hablar de la hipnosis. Acto seguido habla de un periodista, un tal Víctor, ¿cierto?, que estaría haciéndole el mono del libro, estaría escribiéndole este famoso libro que él todavía dice que no va a sacar. Según me dijo a mí el Cabo Valdés, ya lo tiene listo y está pronto a publicarlo. La pregunta es, cuando el Cabo Valdés habla de un amigo secreto, Rodrigo Bravo, ¿quién es Rodrigo Bravo? Se preguntarán ustedes. Más de alguno que está viendo esto sabe quién es Rodrigo Bravo. Pero lo interesante
es que el cabo lo menciona como un amigo secreto. Yo me pregunto, ¿se le salió al cabo? ¿Se le disparó automáticamente el nombre Rodrigo Bravo? Solamente porque él estaba dentro de un contexto, obsérvese, que el cabo está dentro de un contexto donde está hablando de la hipnosis, está hablando de un futuro libro y está hablando de colaboradores. Probablemente él sí conscientemente mencionó al periodista, que es el que le está escribiendo el libro, pero cuando habló de un amigo secreto, el asunto llama la atención. Yo les voy a ir explicando a ustedes quién es Rodrigo Bravo. Rodrigo Bravo es teniente coronel del Ejército de Chile hoy y es uno de los testigos a los cuales se refiere al Busleme, quien le pidió a Busleme no mencionar su nombre como testigo de la levitación del cabo. Y les quiero comentar que yo me entero de este nombre, de que Rodrigo Bravo está involucrado en este asunto de la hipnosis, porque yo recibo una llamada telefónica. Cuando Patricio Busleme empezó a publicar, a hacer publicaciones en Facebook y en otros medios, empezó a hacer publicaciones en relación a que iba a venir una segunda parte de su libro donde iba a hablar de la levitación del cabo Valdés y de haber visto unos pilotos, etcétera, etcétera, recibo una llamada por celular de un investigador ufológico de este país, muy conocido, y me dice: oye Eric, te quiero comentar tal cosa. Y yo le digo: no te puedo creer, ¿es Rodrigo Bravo uno de los testigos? No, me estáis choleteando. No, dice: sí, yo estuve ahí cuando él lo contó. Bueno, como dije hace un rato atrás, este nombre, y lo conocemos varios de los que estamos metidos en ufología, dije, Rodrigo Fuenzalía sabe lo que yo estoy diciendo, Juan Castillo sabe lo que yo estoy diciendo, y obviamente Rodrigo Bravo sabe lo que yo estoy diciendo, y Patricio Busleme sabe lo que yo estoy diciendo, y hay otros más que también saben lo que yo estoy diciendo, como Nicolás Verazain, ¿ok? Nicolás Verazain sabe también que uno de los testigos es Rodrigo Bravo. La pregunta ahora viene: ¿quién es Rodrigo Bravo? Aparte de ser militar, ¿cómo se involucra en el tema de la ufología Rodrigo Bravo? Hasta ese momento, hasta esa mención que hace ahí el cabo Valdés del amigo secreto Rodrigo Bravo, en ufología nadie sabía quién era Rodrigo Bravo, tal vez uno por ahí. Rodrigo Bravo se hace famoso en ufología cuando hace una exposición en el CFA, ahí recuerdo porque yo estuve presente, en Quinta Normal, ahí estaba el CFA, operaba en ese tiempo, ¿ok? Estaba Ricardo Bermúdez de director, y una vez al mes hacían unas reuniones donde invitaban a varios investigadores. Entre ellos me invitaron a mí, a Rodrigo Fonsalía, a varios, digamos. Y ahí conocimos, o yo por lo menos yo conocí, a Rodrigo Bravo primera vez exponiendo sobre el fenómeno de los ovnis, pero exponiendo, negando el fenómeno. No es que él en ese momento creyera en el fenómeno de los ovnis, ni mucho menos. No. Él negando el fenómeno de los ovnis. Pero no es tan relevante que Rodrigo Bravo negara el fenómeno de los ovnis, sino que lo relevante es cómo criticaba a los ufólogos por no saber investigar el fenómeno, por no tener un método científico para investigar el fenómeno, de lo cual estoy de acuerdo con él. Yo ahí no me voy a defender ni nada por el estilo. Y quiero explicar que ustedes se acordarán que a Busleme dijo, lo mostré un poquito más atrás en el video, que Busleme dijo que había habido mucha controversia en relación a aquí en Chile por no publicar los nombres. Él mismo lo menciona. Bueno, ¿por qué yo critiqué a Busleme? Porque yo sentí molestia de no publicar estos nombres, justamente porque yo conozco y sé quién es Rodrigo Bravo. ¿Quién es Rodrigo Bravo para la ufología? ¿Ya? Porque no solamente él niega el fenómeno, no solamente le niega inteligencia, sino que además ya nos ha tratado muy mal a todos los investigadores, ¿ya? Por eso de ahí la inconsecuencia de tener un testigo que dice que vio al cabo Valdés levitar sin tener una sola prueba de aquello. Y mucho más todavía la inconsecuencia de criticar a los ufólogos cuando no muestran a los testigos y él se mantiene oculto. Pero vamos a ver algunas publicaciones de Rodrigo Bravo.
pero los invito a leer conmigo lo que escribió Rodrigo Bravo en su blog. Dice: afortunadamente para este blog, el hecho de que se mantenga en constante exposición estos divulgadores del misterio y sus mentiras es una inmensa oportunidad para otorgar una posición abiertamente contraria a las falacias que algunos de estos personajes entregan, sin perjuicio de recibir incluso múltiples amenazas. Como bien saben, es tanta la ignorancia y la falta de prolijidad de estos charlatanes que prácticamente han vuelto a colocar temas desacreditados y demostrados como falsos, en un debate unilateral y sin oposición alguna. A esto añadimos la complacencia de un público que no tiene acceso a otras posturas más racionales, lo que en definitiva permite que resuciten las más absurdas teorías populares, siendo incoherentes y conflictivas. Por tal razón, estimados amigos, Contingencia Ufológica vuelve, pero ojo, esta vez sin misericordia. Todos saben que es sin enojarse, y si se enojan, mejor. Como vemos, tenemos un militar, hoy día teniente coronel, que participó de la hipnosis del Cabo Valdés y dice haber sido testigo de la levitación del Cabo Valdés y también de haber escuchado al Cabo hablar de que él entró una luz, que era un helicóptero, y al final termina siendo unos pilotos. Pero también estamos descubriendo que este mismo militar hace una crítica que me parece en cierto grado hasta razonable en relación a ciertos charlatanes, ya en esto incluye a los ufólogos, a los investigadores del fenómeno OVNI, ya a los forteanos, a todos aquellos que hablan de espíritus, bueno, una diversidad. Pero lo entretenido de esto, que su crítica se vuelve en contra de él. ¿Por qué? Porque nadie me va a negar a mí que decir que se fue testigo de una levitación de un ser humano en hipnosis no es algo tan espectacular como lo que hablan los ufólogos o como lo que hablan los testigos, ¿okay? O como hablar de fantasmas. Es tan espectacular como eso. La crítica de Rodrigo Bravo siempre ha sido que no se entregan buenas evidencias. Pero yo me pregunto aquí, le pregunto a Rodrigo Bravo, Rodrigo, ¿cuál es tu evidencia para aseverar que viste al Cabo Valdés levitar? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu evidencia? ¿Por qué, Rodrigo Bravo, quieres mantener tu nombre oculto si te quejas que la ufología, cierto, carece de método científico? Es parte del método científico entregar una información para que todos nos enteremos por medio de un libro donde tú te quieres ocultar. Esta es la parte que falta en la historia del Cabo Valdés para que todos nos enteremos. Encontrarnos con militares involucrados en una hipnosis a un testigo del fenómeno OVNI, que también es militar, no es un cuento menor. Como decía, se me produce un ruido tremendo al descubrir la dicotomía en el testimonio que entregan estos militares que estuvieron involucrados en esta hipnosis al Cabo Valdés. Dicotomía porque, por un lado, nos están diciendo que el Cabo Valdés levitó, lo que ya es algo, ustedes van a coincidir conmigo, espectacular, ¿no? Pero por el otro lado, en la misma hipnosis, nos dicen que el Cabo comenta algo muy terrenal, pilotos, helicópteros, probablemente, etc. Entonces, esta dicotomía entre que el Cabo levita y los helicópteros me causa extrañeza, donde, a mi entender, podemos encontrar una manipulación al testimonio del Cabo Valdés. Pero les voy a mostrar una parte de la entrevista que yo le hice a Cristian Pérez, para que vayamos dándonos cuenta. Cristian Pérez es hipnoterapeuta, es parte de la especialidad que él maneja, y nos vamos a ir dando cuenta si es posible o no, en hipnosis, manipular a un testigo del fenómeno OVNI y hacerlo creer cosas que en realidad nunca vivió. O, si las vivió, hacerlo tergiversar de tal manera que llegue incluso a cambiar su testimonio. Cristian, oye, te quiero dar las gracias por estar conmigo de nuevo para Ufología Dura. Hicimos un programa, tú sabes, hace tiempo atrás para el asunto de Isla Friendship, ¿ya? Y también para el caso de se me fue el nombre de este cabro, Claudio Pastén, ¿ya? Así que creo que fuiste de bastante ayuda.
Y quiero volver a agradecerte, Cristian, por esa colaboración. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, Eric, y bueno, las gracias son mutuas y encantado de participar en tu programa. Muchas Así gracias. que, una vez más. Muchas gracias. Cristian, yo te invité nuevamente porque creo que es importante que la gente se entere, aunque muchos creo que adquirieron algo de conocimiento en base al conocimiento que tú nos entregaste, que sabes que yo te entrevisté. Tengo que decir, por lo demás se me fue, que Cristian es experto en todo lo que tiene que ver con hipnosis. ¿Ya? Eso es importante mencionarlo y de eso vamos a tratar ahora, lo que vamos a hablar ahora. Como decía, creo que es importante reiterar, Cristian, que la hipnosis nunca será, ni va a ser, ni es, ni fue el instrumento perfecto, si le puedo decir de esa manera, para descubrir si un caso que se relaciona con el fenómeno ovni o con supuestos extraterrestres es real o es mentira. Es así, tú me desmientes, tú me confirmas. ¿Qué dices, Cristian? Perfecto, mira, claro, efectivamente, como lo dijimos la vez pasada, y lo volvemos a repetir, la hipnosis no puede ser considerada, por ejemplo, como un polígrafo, ¿ya? Un polígrafo o detector de mentiras es un instrumento que efectivamente marca cierta... hay ciertos instrumentos biométricos, no es el caso, ¿ya? La hipnosis, por lo tanto, es un estado de sugestión en el cual se lleva a cabo una entrevista, ¿ya? Una entrevista que puede tener razones terapéuticas o, en este caso, que la persona recuerde, ¿ya? O recree, que es un tema que también ocupamos la vez pasada, un suceso. En la hipnosis la persona puede decir la verdad o puede mentir. ¿Puede inventar? ¿Ya? Exacto. Por eso puse la palabra recrear. Podría recrear un evento que no es real o puede recordar efectivamente un evento que tenía olvidado. Digámoslo así, es una técnica... para que el que no sabe de hipnosis, que cree que la hipnosis es como más que un polígrafo, cree que la hipnosis es la panacea para todos los eventos del fenómeno ovni, especialmente para los testigos, para poder rescatar información. Yo entiendo, y tú me vas a corregir si estoy equivocado, que efectivamente la hipnosis sirve para rescatar información, pero también hay que tener mucho cuidado con lo que la forma de hacer, ¿cierto? Del hacer la hipnosis, de cómo se rodea al testigo del fenómeno que uno está investigando. Creo que eso es relevante. Vamos al grano. Ya sabemos que un testigo del fenómeno ovni puede mentir, puede inventar, pero también puede decir la verdad, ¿cierto? Puede tergiversar, puede agregar, puede quitar. Pero hay otra pregunta. ¿Se le puede influenciar a un testigo del fenómeno ovni a que crea que su supuesto contacto con seres sea realmente que tuvo contacto con seres? Absolutamente. Piensa en una persona o dos o tres, no sé, que quieren manipular un testigo del fenómeno ovni. ¿Lo podrían hacer bajo hipnosis? Absolutamente. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer que una persona crea que vivió algo que no vivió. ¿A ese nivel? A ese nivel. A ver, la hipnosis da para hartas cosas. Como te explicaba, fuera de micrófono, y lo voy a hacer aquí frente al público, uno puede hacer que una persona despierte con las manos pegadas al muslo y despierta en estado de vigilia, no la va a poder sacar, ya, porque las tiene pegadas con instrucción. Entonces va a estar con sus manos pegadas al muslo, ya, y el hipnoterapeuta va a decir, sácala. No puedo, están pegadas, ¿de acuerdo? Ese es un nivel de sugestión que puede alcanzar la hipnosis, ¿ya? De hecho, la hipnosis trata muchas veces los traumas, Eric, ¿ya? Rodea el trauma, un trauma X, ¿de acuerdo? Y trata de repararlo, ¿ya? Los traumas son recuerdos, ¿ya? Y al revés, también podríamos ingresar un recuerdo a una persona que no es real, ¿ya? Ahora, también en el transcurso de la hipnosis, uno utiliza
también ciertas técnicas para inducir un estado de sugestión más profundo, en donde la persona se siente muy liviana, por ejemplo, ¿de acuerdo? Siente su cuerpo alargado, y ese recuerdo, cuando tú lo consultas, estando el consciente, ¿cierto? Y despertando, te va a decir, sí, me sentí súper liviano, mi cuerpo se alargó, te das cuenta, volé, pero es una técnica de inducción. Él va a creer que todas esas sensaciones que sintió, las experimentó. ¿De acuerdo? De hecho, para salir de hipnosis uno también utiliza en unas técnicas decir, bueno, y ahora te empieza a agarrar peso tu cuerpo, ¿de acuerdo? Y empiezas a sentir tu cuerpo en el sillón, ya como que está bajando, ¿te das cuenta? Todo ese ambiente ayuda para que la persona vuelva de su estado de sugestión al estado de vigilia consciente. Ok, como escuchamos a Cristian Pérez, quien nos dice que efectivamente una persona bajo hipnosis puede ser manipulada, yo me pregunto entonces, ¿fue manipulado el caso del Cabo Valdés para que cambiara su testimonio? ¿Fue así? Es una pregunta válida, por sobre todo cuando tenemos un testigo que quiere ocultar su nombre, quiere ocultar su identidad y más encima es militar del Ejército de Chile. Porque este no, insisto lo mismo, no es cualquier testigo. Estamos hablando de un militar del Ejército de Chile que se presta para una hipnosis oculta, ¿cierto? Donde además él mismo oculta su identidad y no entrega un testimonio abiertamente como podría uno esperar. Entonces, yo tengo derecho a preguntarme qué hay detrás de esta hipnosis, qué hay detrás de este relato nuevo del Cabo Valdés, y no tan solo el cambio de testimonio, sino que se sumes a esto el hecho de que se supone que en esta hipnosis el Cabo levita. Se supone que el Cabo en esta hipnosis habría entrado a una cabina donde dio 2 o 3 pilotos, supuestamente con cascos blancos, y para más remate, estos 2 militares le dicen a Buleme que ellos manejan la hipótesis de que se trataría de helicópteros norteamericanos que estaban haciendo incursiones en Perú, en Bolivia, pero estaban a favor de Chile. Es todo muy extraño, es todo muy raro, y es lo que vamos a tratar de analizar de ahora en adelante. Es importante recordar estas palabras de Patricio Burleme. Cuando Patricio Burleme dice no poner las manos al fuego por estos 2 personajes que le están entregando esta historia, por sobre todo la levitación del Cabo, creo que es un muy buen indicativo de que si el propio Burleme, quien recibe en forma directa esta información, teniendo de frente a estos 2 supuestos testigos de la levitación del Cabo, queda patente, queda claro que a Burleme no les creyó. La pregunta es por qué Burleme lo hace entonces público. Porque, bueno, yo no quiero aquí dar a entender que Patricio Burleme estuviera confabulado en algo extraño. No, lo que pasa es que como buen periodista sabe que decir algo como esto, y mucho más todavía si se ocultan los testigos, eso hace que la gente exacerbe, ¿cierto?, el misterio y quiera conocer mucho más todavía. Bueno, se venden más libros. Va por ahí un poco. Eso pienso yo en relación a la actitud de Patricio Burleme de publicar esta historia que ni siquiera él mismo cree. Él mismo se hace una crítica donde él dice que le cuesta mucho mencionar esta parte de la historia de Cabo Valdés porque no puede mencionar el nombre, y repitamos de nuevo porque es importante, es un indicio muy relevante el hecho que él no quisiera poner las manos al fuego por estos testimonios. Entonces, cuando tenemos a un Patricio Burleme, periodista, ¿ya?, quien está investigando el caso Valdés, y de primera mano recibe este testimonio e insisto, no pone las manos al fuego por lo que le están comentando, a mi entender saco como conclusión de que Patricio Burleme no les creyó. Entonces, si Patricio Burleme no les creyó de que el Cabo había levitado y que había visto unos pilotos, la pregunta es, ¿tenemos que creerlo nosotros? ¿Tenemos nosotros que poner al fuego las manos por este testimonio que nos habla de que el Cabo levita y que ve unos pilotos dentro de un supuesto helicóptero? Pregúntatelo. ¿Tienes que creerlo tú, poner las manos al fuego por esto? ¿Por ese testimonio?
Es obvio que no. Entonces, si sabemos que es verdad que le llega esta información a Patricio Burleme de forma directa, ¿cierto? Directamente de parte de estos dos personajes que le comentan a él esta historia, tenemos que pensar que la historia es falsa. La pregunta viene ahora, ¿por qué? ¿Por qué estos dos militares llegan al grado de inventar esta historia de que el cabo levita? Porque si fuera tan solo el simple hecho de que ellos hubiesen comentado a Patricio Burleme que el cabo Valdés entró a un helicóptero y vio unos pilotos, bueno, ya, ok. Pero esta dicotomía, como decía hace un momento atrás, entre la parte más mágica y lo que es más terrenal, no me resulta. Hay algo que no resulta y probablemente Patricio Burleme también lo pensó igual que yo. El problema está en que Patricio Burleme no propone en ninguna parte, propone la duda que yo estoy proponiendo, en el sentido de que si estos dos militares que son amigos de él, uno más que otro, en este caso el amigo secreto del cabo Valdés, Rodrigo Bravo, que estos dos militares estuvieran realmente mintiendo, estuvieran inventando la historia. ¿Por qué Patricio Burleme no arroja esa posibilidad? Y aquí es donde Patricio Burleme, a mi entender, en su libro pierde de vista ya la investigación, ¿ok? Y se dedica solamente a lo espectacular, que es que el cabo levitara y que hubiera unos pilotos, ¿ok? Del ejército o de la aviación norteamericana. Vamos a seguir analizando esto, vamos a seguir escuchando o no a Patricio Burleme. Oye, Patricio, ¿por qué en el último tiempo el caso del cabo Valdés ha sido tan desestimado? Incluso se llegó a decir hace un par de años, esto fue mentira, fue un invento del ejército, por ahí hubo una versión de que la dictadura de Pinochet habría creado esta noticia para distraer. Yo personalmente no creo que haya sido una cosa de la dictadura de Pinochet. Yo traté de buscar alguna información que pudiera apuntar en esa dirección y no encontré nada. Lo que yo creo es que pudo haber sido algún tipo de operación, pero de alguna potencia extranjera, no de chilenos. Como acabas de escuchar, Patricio Burleme dice que él cree que no se trató de parte de la dictadura militar chilena. Ok. Pero al mismo tiempo dice que él cree que se trató de una potencia militar extranjera. ¿No te parece ridículo que una potencia extranjera esté haciendo maniobras tipo OVNI en este país y la dictadura militar no tenga idea? ¿No tenga idea de esto? Te suena ridículo, ¿no? ¿No te parece ridículo que un supuesto helicóptero norteamericano, insisto lo mismo, caiga detrás de una montaña, el otro helicóptero diga, bueno, vamos a distraer a este grupo de soldados que está con tanques, cañones y todo el asunto? Sabemos que nada de eso tenían, al parecer tenían unos rifles nomás. Y cuidaban unos caballos y le fueran a hacer todo un evento ufológico. ¿No te parece extraño que en el regimiento Huamachuco se hayan apostado 2 veces tremendo artefacto de forma circular con unas luces que giraban? Voy a mostrar unas imágenes ahora en un momento más de cómo eran estos artefactos, imágenes en dibujo de San Porfero. ¿Ya? ¿No te parece extraño? ¿No te parece extraño todo este argumento de querer distraernos hacia un país del cual no vamos jamás a poder averiguar si fue real o no? Yo no digo, insisto, no estoy diciendo, ni quiero decir, y lo dejo claro nuevamente, que Patricio Burleme estuviera involucrado en un secreto militar, no, para nada. Pero creo que Patricio Burleme se distrajo con estos dos militares que le entregaron esta información. Y aquí es donde a Burleme, a mí, entender, peca de ingenuo. Porque es de perogrullo suponer que lo que vio el cabo Valdés no eran helicópteros. Es de perogrullo suponer que lo que vio el cabo Valdés no fue una maniobra militar de helicópteros cuando uno se había estrellado. Por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde viene el problema para Patricio Burleme? Creo yo, esta es mi hipótesis en relación a esto, ¿ya? Que uno, principalmente el amigo secreto del cabo Valdés, es muy amigo con Patricio Burleme, que es Rodrigo Bravo. Y cuando Rodrigo Bravo le entrega esta información, a mi entender, Patricio Burleme entra en una especie de problema, ¿ya? ¿Entrego esta información o no la entrego? Él lo dije hace un rato atrás, Patricio Burleme lo entrega porque obviamente le da espectacularidad a su libro, le da espectacularidad a la historia, pero deja de lado rápidamente la posibilidad de que estos dos militares que estaban involucrados ahí, o 3, sean parte de un
lo voy a decir con las palabras que tienen que sea parte de una distracción para con el caso del Cabo Valdés. Les voy a decir algo. ¿Saben ustedes cuál es la mejor fórmula de echar abajo un caso OVNI, sobre todo cuando involucra militares? Piensan, ¿cuál sería la mejor fórmula? ¿La tienes ya? Es muy simple. La mejor fórmula es hacer que un testigo o dos se contradigan. Con eso echaste abajo un caso. ¿Ok? Pasó en el caso del regimiento Huamachuco, cuando uno de los testigos, que era Víctor Espinosa, cuenta una historia, que es la que nos contó a nosotros, la tenemos grabada, no la vamos a mostrar ahora porque no la alargaríamos demasiado, la puedes ver, está en YouTube, ¿ya? Y después cuenta otra. ¿Qué dijo la Ufología Nacional? Ah, no, el caso se fue al hoyo, se fue a pique porque hay un testigo que está tergiversando los hechos cuando, ojo con esto, hay un montón de militares más, entre ellos tenientes, un coronel, ex conscriptos del Huamachuco que han dado otro testimonio y se han mantenido ahí. Por eso es que la mejor fórmula para echar a perder un caso, no meterle ruido, es hacer que un testigo cambie su testimonio. ¿Y qué es lo que encontramos en el caso del Cabo Valdés? Justamente eso, donde el Cabo Valdés cuenta la historia con sus hombres y de repente uno de estos testigos la cambia. Pero extrañamente, este testigo fue sometido a una hipnosis donde se involucran 3 militares, 3 oficiales, donde estos 3 oficiales no quieren dar su nombre, donde estos 3 oficiales no quieren darse a conocer ni enfrentan a las personas para decir, sí, yo vi esto y lo digo abiertamente. Eso empieza a hacer que esto uno pueda pensar perfectamente bien y pueda concluir que lo que se buscó con esta hipnosis fue inducir al cabo, tal cual, se lo pregunto a Cristian Pérez, fue inducir al cabo a una confusión, ¿ok? Y sabemos que la hipnosis no es la panacea para llegar a un resultado del fenómeno de los ovnis, ¿ok? Por lo tanto, la pregunta a Cristian Pérez era fundamental. Cristian, ¿se puede hacer confundir a un testigo del fenómeno ovni o a cualquier tipo de testigo? Sí. De hecho, la ley, ni en China, en ningún país que yo sepa, admite la hipnosis, admite el testimonio de un testigo bajo hipnosis. Pregúntate por qué. Porque el testigo se sabe ya que puede mentir, puede mentar, puede tergiversar, incluso puede ser inducido a creer cierta cosa que no es la verdad. Se le puede confundir al testigo. ¿Fue eso lo que se hizo en este caso para que el caso del Cabo Valdés se fuera a pique? Pregunto, ¿fue eso? Porque si fue así, lo consiguieron. Lo que están viendo acá son 3 dibujos de 3 ex militares del regimiento Huamachuco. Hay que dejar muy claro, ninguno de estas 3 personas se conocía, ninguna de estas 3 personas tenían conocimiento del uno y del otro, en el sentido de que estuvieron también en el regimiento Huamachuco. La primera corresponde al año 1982, la segunda al 1983 y la tercera al año 1996. Y si ustedes lo observan bien, principalmente el año 82 y la 1996 son prácticamente iguales. La del año 83 tiene también cierta similitud con las otras 2, con la diferencia es que el objeto habría sido visto desde otro ángulo, pero es observable de todas maneras la similitud entre los 3 avistamientos y los 3 dibujos que nos entregaron estos soldados. Entonces aquí uno puede decir, bueno, que en el 82, en el 83 y en el 96 apareció un helicóptero. Esto fue provocado desde Estados Unidos y los chilenos acá, los militares, generales, etcétera, no tenían ni idea, pero no es todo. En el año 2009, Enzo Solari, oficial del Ejército de Chile, me escribe y me entrega la siguiente información. Desde que lo divisamos hasta que se perdió fueron unos 4 minutos. El objeto era similar a un plato, se veía de una dimensión mayor en un avión y a la misma distancia, era plateado y muy brillante, quizás reflejaba la luz del sol, permaneció inmóvil por un tiempo considerable hasta que se perdió en nuestra vista. Lo que vamos descubriendo es que la cantidad de avistamientos en ese sector para con militares va mucho más allá de solamente pensar que le pasó solamente al Cabo Valdés. No, esto abarca
hasta el año 2009, que fue la última vez que nosotros nos enteramos de que un militar activo fue testigo del fenómeno OVNI. Y esto ocurrió a las 10 de la mañana. Por lo tanto, al visualizar esto, ellos se deberían haber dado cuenta que era un helicóptero haciéndose pasar por un OVNI. Pero él dice muy claro, era similar a un plato. Pero recapitulemos para ir terminando. Tenemos un evento ufológico en el año 77 con un cabo y unos soldados que dijeron haber visto tal cosa y haber sucedido tales hechos. De un momento a otro, el cabo, principal testigo de todos los hechos, cambia su testimonio. Descubrimos que dentro del contexto ufológico la zona se presta para el avistamiento del fenómeno OVNI, pero también descubrimos una singularidad que nos tiene que dejar, a mi entender, tiene que ser despejada, que es estos militares que se involucran en la hipnosis secreta, donde incluso tenemos un periodista que va a conocer esta información, pero estos mismos militares piden no ser mencionados por este periodista, lo cual ya desde ese momento el caso no tan solo se hace, a mi entender, espectacular por los testimonios de los soldados y del mismo cabo, sino que también se hace espectacular y tal vez aún mucho más por el simple hecho o el complicado hecho de entender por qué estos militares quisieron hipnotizar al cabo Valdés, de entender por qué estos militares le entregaron a este periodista tamaña información, que el cabo levitara y por otra parte dicen que era el helicóptero. Bueno, toda esa merjunje de cosas que hemos descubierto, a mí en lo personal me hace sospechar que la única forma o una de las tantas fórmulas para echar abajo un caso, muy buen caso como lo puede llegar a ser el caso del cabo Valdés, es justamente hacer que uno de los testigos, en este caso el principal testigo, en hipnosis cambie su relato o se confunda de tal manera que ya el tipo no sabe qué fue verdad y qué no es, y qué no es verdad, digamos. Por lo tanto, cabe ahora preguntarse uno si todo lo que hemos descubierto nos puede llevar por el camino de pensar si efectivamente hubo una manipulación al cabo Valdés desde el punto de vista psicológico, mental y espiritual, ¿ok? Y preguntarle a Rodrigo Bravo directamente. Rodrigo Bravo, ¿por qué? ¿Por qué tú entregas esta información a un periodista? ¿Por qué te involucras con el cabo Valdés? ¿Por qué te involucras en una hipnosis? ¿Por qué entregas tamaña información de que el cabo levitó? Y por último, ¿por qué Rodrigo Bravo no da la cara?